Hola a todos, estamos en la SECTE Lleva trayendo las últimas novedades de este Congreso Europeo de Cardiología 2021 y en este caso vamos a comentar la guía 2021 de estimulación cardíaca y resincronización. En esta primera parte vamos a hablar del abordaje general, la terapia de resincronización y estimulaciones en localizaciones específicas. Ya era una guía muy esperada ya que han pasado unos 8 años desde la anterior guía y hay bastantes novedades al respecto. Entre las novedades que vamos a comentar en esta primera parte se encuentra el síncope reflejo de alto riesgo, las terapias de resincronización, la estimulación gisiana o la resincro en la bradicardia y la estimulación sin cables. Al principio de la guía ahí está esta primera figura en el que se recomienda el abordaje del paciente inicial en caso de sospecha o bradicardia documentada o alteración del sistema de conducción, en el que nos recomienda un abordaje clínico de la historia clínica, examen físico, electrocardiograma y pruebas de imagen cardíaca mediante eco. Tras este primer abordaje, pues se nos abre un abanico de posibilidades y en el caso de que tengamos una sospecha de bradicardia y sospecha de alteración del ritmo durante el sueño, pues deberemos intentar descartar síndrome de apnea del sueño. En el caso de que tengamos alteraciones del ritmo en pacientes jóvenes por debajo de los 50 años con enfermedad del tejido de conducción, se recomienda el test genético. Además, deberemos descartar causas secundarias tratables a través de analíticas de bradiarritmia y además con indicación 1C se recomienda la imagen cardíaca para descartar cardiopatía estructural y además de otras técnicas de imagen cardíaca para análisis tisular como son resonancia, TAC o PET. Por otro lado, en el síncope y bloqueo bifascicular, pues se recomienda el estudio electrofisiológico o bien en pacientes muy añosos o frágiles se podría plantear el implante de marcapasos empírico. Por otro lado, en el síncope recurrente y reflejo se recomienda el masaje del seno carotidio siempre y cuando no exista ninguna estenosis carotidia o el test de la mesa basculante con una indicación clase 2A. Y por otro lado, en el síncope en relación con el ejercicio, pues se recomendaría la prueba de esfuerzo en caso de que la sospecha de los síntomas de la bradicardia sea con el ejercicio o el esfuerzo inmediato, en caso de sospecha de incompetencia cronotropa o para desenmascarar el origen infranodal. Y finalmente, para la monitorización en el caso de que no tengamos ningún diagnóstico, en caso de síncope inexplicado infrecuente de menos de 1 al mes, pues se recomendaría la monitorización a largo plazo con Holter insertable. Respecto a las indicaciones de estimulación, se recomienda con indicación 1B la estimulación en enfermedades del nodo sinusal tipo bradicardia, taquicardia, a menos que la ablación de la propia taquiarritmia esté indicada. Por otro lado, también está indicado en pacientes con fibrilación auricular y bloqueo V avanzado o completo, independientemente de los síntomas. Y también se recomienda la estimulación bicameral en pacientes con enfermedad del nodo sinusal para evitar la estimulación ventricular innecesaria. Por otro lado, con menor clase de recomendación está indicada la ablación de la fibrilación auricular para evitar el implante de marcapasos y la estimulación mediante ATP atrial en enfermedad del nodo sinusal y la estimulación bicameral en pacientes con síncope adenosín sensible. Además, existen unos cambios en las indicaciones de estimulación en el síncope reflejo en pacientes de más de 40 años, con una indicación clase 1, se recomienda en pacientes con este tipo de síncope y pausas espontáneas sintomáticas de más de 3 segundos o asintomáticas de más de 6 segundos con pausa sinusal o bloqueo V, la estimulación permanente con marcapasos clase 1. Y por otro lado, las indicaciones de terapia de resincronización, pues clase 1A, se recomienda en pacientes candidatos a DAI el valorar e indicación de TRC, el implante de DAI con función TRC. Y con clase 2A, en candidatos a TRC, considerar el implante de DAI TRC. Y por otro lado, en pacientes sintomáticos con fibrilación auricular que no se controla con fármacos y son candidatos a ablación del nodo AV independientemente de la duración del QRS, se recomendaría la estimulación con TRC en pacientes con fracción de eyección ligeramente deprimida.
Además, en esta guía ha habido una serie de cambios y han salido a la misma vez que la guía de insuficiencia cardíaca y han unificado los criterios de terapia de resincronización con las guías actuales. Así hay una serie de cambios en la guía respecto a la resincronización y el implante y la estimulación por marcapasos. Ha pasado a una indicación clase 2A la estimulación con marcapasos o DAI marcapasos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de menos del 35% y que se espera un elevado porcentaje de estimulación de ventrículo derecho. Mejora el grado de recomendación en pacientes que se recomienda la resincronización, pacientes con FEBI menor del 40% independientemente de los síntomas. Empeora el grado de recomendación pasando a 2A en la indicación de TRC en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menos del 35% y NIJA más T2 y un QRS entre 130 150 y bloqueo de rama izquierda, y mejora el grado de recomendación en pacientes con fibrilación auricular no controlada sintomática, candidatos a ablación del nodo AV y disfunción ventricular de menos del 40% independientemente del QRS, la estimulación mediante terapia de resincronización. Además, en este grupo de pacientes con FA sintomática, pues se recomienda en la guía un algoritmo para el manejo en este grupo de pacientes. Además, existe una figura como novedad en esta guía para valorar el implante de solo TRC o bien DAI-TRC, valorando la edad, la presencia de fibrosis en la resonancia magnética, además de otra serie de factores como si el paciente tiene miocardiopatía no isquémica, la esperanza de vida, así como consensuarlo con las preferencias del paciente. Respecto a la estimulación en otras localizaciones, la estimulación gisiana lo que se recomienda es una programación individualizada al paciente, y con clase 2A en pacientes candidatos a TRC que falla el implante del electrodo del seno coronario, pues se recomienda la estimulación gisiana. Por otro lado, si se decide la estimulación gisiana, pues se debería considerar el electrodo ventrículo derecho como backup en estos casos que ponemos aquí a continuación. Y con menor nivel de clase de recomendación, se recomendaría la estimulación gisiana con el electrodo de backup si la estrategia es del abordaje de la arritmia supraventricular, es de estimulación más ablación. Y también en la estimulación gisiana como alternativa a la estimulación en el ventrículo derecho si la fracción de eyección es más del 40% y se espera un porcentaje de estimulación de más del 20%. Respecto a la estimulación de rama izquierda, se refleja en esta guía nueva de estimulación de 2021 y reflejan en este apartado de la guía que es una técnica prometedora y que espero que la evidencia es limitada, ya que no existen estudios randomizados hasta el día de hoy al respecto. Además, en el material suplementario hace una comparación de las ventajas y limitaciones respecto a la estimulación gisiana y la estimulación convencional y por tanto en esta guía pues no existe una recomendación clara sobre la estimulación de rama izquierda. Y respecto a la estimulación sin cables, pues la recomiendan como una alternativa al electrodo transvenoso si no tenemos un acceso venoso superior o tenemos riesgo de infección. Y con menor nivel de recomendación como alternativa al marcapasos monocameral transvenoso dependiendo de la esperanza de vida y las preferencias del paciente. Como conclusiones de esta primera parte del resumen de la guía 2021 de estimulación, podemos decir que nos aporta un algoritmo muy útil a propósito del abordaje del paciente con sospecha de bradicardia asintomática, nuevas recomendaciones sobre la estimulación en síncope reflejo de alto riesgo, unifican las indicaciones de resincronización de estas guías de estimulación y de las actuales de insuficiencia cardíaca y, por otro lado, abren la puerta a la estimulación fisiológica en el futuro, aunque no como una recomendación actual. Y eso es todo lo que podemos comentar de esta primera parte de la guía de estimulación cardíaca, y os invito a seguir con la segunda parte donde comentaremos más aspectos de esta guía.